Hola, en un video previo que te invito a que veas en mi canal, presenté una discusión sobre cómo se calcula la dirección de un vector y cuáles son las precauciones que debemos tener. Para complementar ese video, quiero el día de hoy resolver algunos problemas donde voy a tomar vectores ubicados en los 4 cuadrantes y vamos a calcular tanto la magnitud como la dirección. Si bien la magnitud no tiene mayor problema, lo hago solamente por completez. Bien, veamos un primer ejemplo. Supongamos que tenemos el vector b dado como 4,4. Ese es un vector que se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Entonces, si queremos calcular la magnitud de ese vector, lo hacemos por Pitágoras, utilizando entonces la fórmula que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Eso da 32, 32 es 16 por 2, o sea que esto entonces lo podemos escribir y decir que esto es 4 raíz de 2. Esa es la magnitud de ese vector. Vamos a calcular ahora la dirección. La dirección de ese vector la vamos a calcular como la tangente de θ igual a b entre a. B es la componente en y, a es la componente en x. Entonces me queda que la tangente de θ va a ser igual a 4 entre 4. Eso es 1 y el ángulo que tiene tangente igual a 1 es pi sobre 4 o 45 grados, como lo quiera expresar. Y llego entonces al resultado de que θ es igual a pi sobre 4. De esa manera. Ahí tenemos calculado la dirección de ese primer vector que tenemos ahí. Bien, vamos ahora a resolver un segundo ejemplo. Supongamos ahora que tenemos el vector b dado como menos 4,4. Ese es un vector que se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Si vamos a calcular la magnitud de ese vector, la magnitud de ese vector es exactamente igual a esta, porque son dos vectores que tienen las mismas componentes en valor absoluto. Los valores son iguales, por tanto la magnitud es 4 raíz de 2. ¿Cómo calculamos la dirección? La dirección la vamos a calcular empleando tangente a la menos 1 de b entre a. Es decir, que vamos a calcular tangente a la menos 1 de 4 entre menos 4. Eso me da menos 1 y cuando hay ese ángulo, el ángulo que sale ahí es menos pi sobre 4. Le voy a llamar alfa a ese ángulo que sale que me da la calculadora. Pero en el segundo cuadrante, como expliqué en este video anterior, el ángulo θ lo vamos a calcular de la forma pi menos alfa. O sea que el ángulo θ aquí sería pi menos pi sobre 4. Y por tanto el ángulo θ que me da la dirección de ese vector está dado como 3pi sobre 4. De esa manera. Y ahí tenemos calculado ese valor del ángulo para ese vector que tenemos ubicado en el segundo cuadrante. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo más. Ahora voy a considerar un vector que se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos el vector b dado de la forma menos 4, menos 4. Ese es un vector que está en el tercer cuadrante. Lo sé porque las dos componentes son negativas. Si voy a calcular la magnitud sigue siendo la misma. La magnitud es 4 raíz de 2. Y ahora vamos a calcular el ángulo. Hacemos la misma operación, tangente a la menos 1 de b entre a, o sea, tangente a la menos 1 de menos 4 entre menos 4, y eso da 1. Voy a la calculadora y me dice que ese ángulo es pi sobre 4. Pero ese ángulo no es el ángulo real que el vector forma con el sentido positivo del eje de las x. Por tanto, le llamo alfa a ese ángulo. Y en el tercer cuadrante, la dirección de un vector la vamos a calcular como pi más alfa. De esa manera. Por tanto, el ángulo θ será pi más pi sobre 4.
Eso quiere decir que el ángulo real es 5pi sobre 4. De esa manera me va a quedar el ángulo. Bien, vamos entonces a hacer un último ejemplo de un vector que vamos a ubicar en el cuarto cuadrante. Si mi vector está ubicado en el cuarto cuadrante, entonces un vector de la forma, la componente en X es positiva, la componente en Y es negativa. Y ahí el módulo de ese vector lo voy a calcular de la misma manera. De hecho tiene el mismo valor que los anteriores, vale 4 raíz de 2. Ahora vamos a calcular la dirección. Hallo la tangente a la menos 1 de B entre A. O sea, la tangente a la menos 1 de menos 4 entre 4. Pero eso me da menos 1. Voy a la calculadora y eso me da menos pi sobre 4. Entonces el ángulo que sale aquí es menos pi sobre 4. Lógicamente ese no es el ángulo que ando buscando. El vector está en el cuarto cuadrante. Bueno, en el cuarto cuadrante el ángulo que forma un vector se calcula como 2pi menos alfa. O sea que el ángulo va a ser 2pi menos pi sobre 4, de esa manera. Y por tanto el ángulo real que debo reportar es 7pi sobre 4. Esa es la forma como se calcula la dirección de un vector, ubicando en qué cuadrante se encuentra el vector y usando la fórmula correspondiente según lo he explicado, como te menciono, en un video previo. Espero pues que este video te sirva como complemento para poder entender cómo se hace el cálculo de manera adecuada de la dirección de un vector. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te reitero la invitación para que me sigas en mi canal.